Evaluación de los signos de la cabeza. En la evaluación de los signos de la cabeza, el médico veterinario debe evaluar el estado mental del paciente, la postura de la cabeza, tronco y extremidades, las alteraciones de la personalidad, la conducta, el compromiso de los nervios craneanos y la presencia de convulsiones. Para ello resulta fundamental el conocer la neuroanatomía básica de las estructuras encefálicas. El encéfalo está formado por la corteza cerebral o telencéfalo y el tronco encefálico. La primera se subdivide en los lobos frontal, parietal, occipital, temporal y piriforme. El tronco encefálico se subdivide en tronco anterior, diencéfalo, tronco medio, mesencéfalo, y tronco posterior, metencéfalo y mielencéfalo. Telencéfalo, corteza cerebral. En esta área del sistema nervioso central se incluyen los lobos de los hemisferios cerebrales, núcleos basales subcorticales, bulbos olfatorios, pedúnculos cerebrales e hipocampo. Lobo frontal es denominado como el director de orquesta, ya que toma la información de las otras estructuras para luego coordinarlas y permitir que actúen en forma conjunta. La corteza frontal tiene un rol clave en la organización del comportamiento. También participa en procesos de memorización y aprendizaje, principalmente memoria a corto plazo, que llevan al desarrollo cognitivo, información almacenada por el aprendizaje. En la corteza frontal se encuentran áreas motoras relacionadas al inicio de todas las órdenes motoras efectoras. Lobo parietal se encarga de la integración de la información sensitiva y sensorial, dolor, tacto, presión, propiocepción de tipo consciente. Lobo occipital, encargada de la integración visual. Lobo temporal, encargado del procesamiento final de la audición, junto al asentamiento de importantes estructuras relacionadas con la memoria, hipocampo y de la conducta, sistema límbico. Lobo piriforme, forma parte del rinencéfalo junto a los bulbos olfatorios. Se encarga de la sensación consciente de la olfacción. Esta área cortical se encuentra más desarrollada en los gatos y perros. También tiene relación con funciones afectivas o conductuales. Núcleos basales. Corresponde a estructuras ubicadas bajo la corteza cerebral, área subcortical, conformadas por el núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia nigra. Estas estructuras participan en el control de la actividad motora cortical y se encarga de la actividad motora involuntaria o extrapiramidal. Al existir lesiones a nivel cortical, se puede observar un estado de alerta alterado, conductas anormales, convulsiones, déficit visual contralateral, alteración mínima en la marcha, marcha compulsiva, sin rumbo, en círculo, subcortical, déficit propioceptivo contralateral y paresia contralateral. Tronco encefálico. Diencéfalo. Corresponde a la primera porción del tronco encefálico. En ella se encuentran ubicadas el tálamo, centro de relevo del sistema nervioso central, hipotálamo, centro integrador del sistema nervioso autónomo, los núcleos de los primeros nervios craneanos, olfatorio y óptico, y la hipófisis. Al existir anormalidades en esta área se observará estado de alerta alterado, conducta alterada, convulsiones, déficit visuales y déficit de reflejo pupilar a la luz, mínima alteración en la marcha, marcha compulsiva, sin rumbo en círculo, déficit contralaterales de la propiocepción, paresia contralateral, alteraciones de temperatura, apetito y sed, y disfunción endocrina. Mesencéfalo. Se encuentra la porción anterior del sistema reticular activante anterior, encargado de activar a la corteza cerebral y mantenerla despierta. También se encuentra el núcleo rojo, principal núcleo generador de tractos motores flexores, y los núcleos del tercero y cuarto nervio craneano, oculomotor y troclear. Anormalidades en esta zona pueden generar en el paciente un estado de alerta alterado, déficit de reflejo pupilar a la luz, problemas en el nervio craneano 3 y 4, una importante alteración de la marcha, ataxia, paresia parálisis, déficit propioceptivos contralaterales y paresia contralateral. Metencéfalo. Se encuentra en la zona del puente, en la cual se encuentran los pedúnculos cerebelares que comunican el tronco encefálico con el cerebelo. Además están parte de los núcleos vestibulares y el núcleo del trigémino. Según las distintas alteraciones observadas en el paciente al estar alterado el metencéfalo, los podemos clasificar en signos en metencéfalo ventral, puente, y signos en metencéfalo dorsal, cerebelo. Signos de metencéfalo ventral, puente.
estado de alerta alterado. Quinto nervio craneano. Importante alteración de la marcha. Ataxia, paresia, parálisis. Déficit propioceptivos ipsilaterales. Paresia ipsilateral. Signos en metencéfalo dorsal. Cerebelo. Alerta. Déficit a la amenaza ipsilateral. No ciego. Dilatación ipsilateral o contralateral de la pupila. Signos vestibulares. Importante alteración de la marcha. Ataxia, temblores, tremor de intención. Mielencéfalo. Se encuentra el bulbo raquídeo, centro del control cardiorrespiratorio, y los núcleos de los nervios craneanos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lesiones a este nivel mostrarán en el paciente un estado de alerta alterado, anormalidades en nervios craneanos de 6 al 12, importante alteración de la marcha, ataxia, paresia, parálisis, déficit propioceptivos ipsilaterales y paresia ipsilateral. Evaluación del estado mental. La función principal del sistema nervioso es permitir la interacción del paciente con su entorno. La conciencia es mantenida por estímulos sensoriales que actúan a través del sistema reticular activante anterior sobre la corteza cerebral. El sistema reticular activante anterior está dentro del tronco encefálico y se compone por hipotálamo, tálamo, ambos del diencéfalo, mesencéfalo y zona craneal de la protuberancia, metencéfalo. Normal. El paciente está alerta, responde a estímulos externos, es consciente de su entorno y responde a las órdenes como es esperado. Depresión. El animal está letárgico y responde menos al medio ambiente, pero aún tiene la capacidad de responder de una manera normal. La mayoría de los animales enfermos están deprimidos. Por ende, la interpretación de la depresión mental puede ser un signo inespecífico. Desorientación. Aunque el animal pueda responder a su entorno, lo hace de una manera inapropiada. Delirio. Al existir un daño difuso en ambos hemisferios cerebrales, se produce un estado alterado de conciencia, en que predomina una severa confusión y agitación. La confusión es tan severa que los estímulos auditivos y visuales son percibidos alteradamente y el animal actúa como si estuviera viviendo en un lugar o circunstancias diferentes a las actuales. Puede actuar ladrando a personas u objetos o aullar. Semicoma. El animal aparenta estar dormido, pero puede ser despertado por estímulos fuertes, especialmente por estímulos dolorosos. Coma. El animal está inconsciente y sin respuesta a estímulos externos. Posturas de la cabeza, el torso y las extremidades. La postura normal es mantenida y coordinada por una respuesta motora a estímulos sensoriales desde los receptores de las extremidades y el cuerpo, el sistema visual y el sistema vestibular. Los receptores vestibulares perciben alteraciones en la posición de la cabeza del animal en relación a la gravedad y detectan movimiento. La información sensorial es procesada a través del tronco, cerebelo y corteza cerebral. El cerebelo y el sistema vestibular son importantes en la integración de las salidas a través de las vías motoras de los músculos de la nuca, el tronco y las extremidades para mantener una postura normal. Cabeza. Anormalidades en la posición de la cabeza pueden estar relacionadas a lesiones que afectan el sistema vestibular, central o periférico, lesiones de la corteza cerebral central y lesiones del tronco encefálico. Pleurotótono. Se caracteriza por una desviación de la cabeza, cuello y tronco hacia el lado de la lesión, como si estuviera buscando la pleura. Si el paciente con esta afección es capaz de caminar o de mantener su función motora, generará una marcha en círculos hacia el lado de la lesión, conocida como torneo. Se debe considerar que el pleurotótono y o torneo son signos patognomónicos de afección de la corteza frontal ipsilateral. El resto de los signos corticales serán contralaterales. Las causas del pleurotótono obedecen a la pérdida de la información sensitiva contralateral aferente que ingresa hacia el hemisferio lesionado, ocasionando esta signología. Opistótono.
se produce por lesiones en el lobo rostral del cerebelo, generando una dorsiflexión de la cabeza y cuello del paciente. Torso. Anormalidades en esta área corporal se pueden deber a lesiones congénitas, lesiones en vértebras o en el tono muscular, causadas por lesiones en cerebro o médula espinal. Se define como escoliosis, desviación lateral, lordosis, desviación ventral, cifosis, desviación dorsal. Extremidades. Lesiones que afectan a la corteza cerebral, tronco encefálico y o cerebelo pueden ocasionar alteraciones en la postura, coordinación de las extremidades. Dentro de ellos, la rigidez de descerebración y descerebelación son las más características. Rigidez de descerebración. Se debe a una lesión de tronco encefálico y se caracteriza por la extensión rígida de todos los miembros y a veces con opistótono. Rigidez de descerebelación se debe a una lesión aguda a nivel cerebelar y se caracteriza por opistótono, extensión de miembros torácicos y flexión de las caderas. No hay compromiso de conciencia debido a que no participa corteza o tronco. Alteraciones de personalidad y conducta. En esta etapa se deben considerar todas las conductas que para el propietario sean anormales o novedosas, ya que estas podrían estar indicando lesiones en la corteza cerebral, sistema límbico, hipotálamo o mesencéfalo. Sin embargo, se debe discernir entre conductas que sean realmente anormales, de las que son propias de la especie y que para el dueño sean molestas. Aquí también se deben conocer y considerar los estados de conciencia determinados por la actividad normal de la formación reticular y de la corteza cerebral. Convulsiones. Las convulsiones corresponden a descargas electroquímicas de la corteza cerebral, cuyas manifestaciones clínicas se acompañan de compromiso de conciencia, signología motora, sensorial o conductual, dependiendo del área cortical comprometida. La presencia de convulsiones dentro de un síndrome neurológico inmediatamente orienta a una afección funcional o estructural de la corteza cerebral. Evaluación de nervios craneanos. La evaluación de los nervios craneanos tiene la finalidad de determinar la funcionalidad del tronco encefálico. Cualquier anormalidad en la respuesta de una de las distintas pruebas puede indicar una lesión ipsilateral de los núcleos ubicados en el tronco encefálico. Prueba de olfacción. Primer nervio craneano, como vía aferente. Al acercar alimento, el paciente debe olerlo y tratar de ingerirlo. No usar sustancias irritantes, ya que podría estimular el nervio trigémino y generar falsos resultados. Prueba de dejar caer un algodón. Segundo nervio craneano. El paciente debe seguir la trayectoria del algodón. Se puede también tapar un ojo. Esta prueba además evalúa diencéfalo y lobo occipital. Prueba de la amenaza. Segundo, séptimo, nervios craneanos, corteza occipital, frontal y cerebelo. Se debe acercar la mano hacia la vista del paciente y la respuesta debe ser un parpadeo. El estímulo viaja a través del segundo nervio craneano, como vía aferente, hasta la región occipital. Luego se dirige a la región frontal, cognoscitivo. Posteriormente el estímulo viaja hasta el cerebelo. Desde ahí se dirige al núcleo del nervio facial, de donde se envía la respuesta, vía eferente, a los núcleos de la expresión para generar el parpadeo. Se debe evitar hacer un movimiento que expulse aire, o que por error la mano toque las vibrisas del paciente. Esta es una habilidad que se aprende, por lo que cachorros menores a 3 meses no responden a esta prueba. Observación del tamaño pupilar. Segundo, tercero nervios craneanos e inervación simpática. Diferencias en el tamaño pupilar, anisocoria, pueden deberse a lesiones del segundo y tercer nervios craneanos, los cuales generarán midriasis de la pupila afectada. Por otra parte, las afecciones de la inervación simpática del ojo, síndrome de Horner, causarán una pupila miótica, junto a los otros signos que acompañan a este síndrome, ptosis o caída del párpado superior, enoftalmia y prolapso del tercer párpado. Reflejo fotomotor pupilar, segundo y tercer nervio craneano.
Se debe dirigir el haz de luz hacia un ojo, generando la miosis de la pupila alumbrada, reflejo fotomotor directo, y miosis de la pupila contraria, reflejo fotomotor indirecto o consensual. Las lesiones del segundo nervio craneano generan una pérdida del reflejo fotomotor directo y consensual, junto a una pérdida de la visión del lado afectado, ceguera periférica. Lesiones en el tercer nervio craneano causarán una pérdida del reflejo fotomotor directo, pero no del consensual. En este último caso, la visión se mantendrá intacta. Postura del globo ocular. Estrabismo. Estrabismo ventrolateral. Se debe a una lesión en el tercer nervio craneano, central o periférico, encargado de la inervación del músculo recto medial del ojo. Estrabismo medial. Lesión en el sexto nervio craneano. Estrabismo posicional. Se debe a una lesión en el sistema vestibular, octavo nervio craneano, médula oblonga y cerebelo. Cuando la cabeza es enderezada y la nariz es elevada, se observa el estrabismo ventral. Rotación ocular. La rotación lateral del globo ocular en su propio eje está dada por una lesión del cuarto nervio craneano, encargado de la inervación del músculo oblicuo dorsal del ojo. En pacientes felinos con pupila lineal, la visualización de esta lesión se hace evidente al ver la lateralización del extremo dorsal de la pupila. En pacientes con pupila circular, perros, resulta fundamental observar por oftalmoscopía la disposición de los vasos retinianos para evidenciar este signo. Reflejo palpebral, quinto y séptimo nervios craneanos. Se debe tocar la comisura del ojo, quinto nervio craneano vía aferente, y como respuesta un parpadeo, séptimo nervio craneano como vía eferente. Además, evalúa las conexiones en el puente y parte rostral de la médula oblonga. Reflejo corneal, quinto, sexto y séptimo nervios craneanos. Tocar la córnea suavemente, quinto nervio craneano vía aferente, y como respuesta el parpadeo del ojo, séptimo nervio craneano. Si se sostienen los párpados, se observa la protrusión de la membrana nictitante y la enoftalmia del globo ocular, sexto nervio craneano vía eferente. Evaluación sensitiva del nervio trigémino, quinto nervio craneano. Introduciendo una pinza hemostática en un hollar de la nariz hacia el tabique nasal o tocando la piel de la cara, se evidencia la incomodidad del paciente como respuesta correcta. Trata de alejar la cabeza. Evaluación motora del nervio trigémino, quinto nervio craneano. Evaluar la tonicidad de la musculatura masticatoria, músculos temporal y masete, evidenciando atrofia, y abriendo y cerrando la boca, evidenciando tono. Compromiso del ramo motor del quinto nervio craneano generará la parálisis de los músculos masticatorios, con caída de la mandíbula e imposibilidad de cerrar la boca. Evaluación del octavo nervio craneano. Las lesiones unilaterales del octavo nervio craneano generarán manifestaciones de enfermedad vestibular, caracterizada por inclinación de la cabeza hacia el lado de la lesión, ataxia cinética y caídas hacia el lado de la lesión, estrabismo posicional ipsilateral, hiperextensión contralateral aparente y nistagmo patológico. El nistagmo se define como un movimiento rítmico y constante de los ojos, el cual puede ser fisiológico frente al estímulo del sistema vestibular a través del movimiento de la cabeza, o patológico cuando hay disfunción unilateral del sistema vestibular. Nistagmo fisiológico. Se induce cuando la cabeza es movida. Los ojos se mueven en fase lenta en dirección contraria al movimiento y luego vuelven en fase rápida hacia el lado del movimiento. Ejemplo, si se mueve la cabeza hacia la derecha, se observará una fase lenta hacia la izquierda y luego una fase rápida hacia la derecha. Nistagmo patológico. Indica una lesión en el sistema vestibular, octavo nervio craneano, parte rostral del mielencéfalo. Nistagmo posicional. Es inducido cuando el animal es colocado en decúbito lateral o dorsal, en donde la fase rápida ocurre hacia el lado de la lesión. Nistagmo horizontal. El ojo va de un lado a otro de manera horizontal y de forma recta. La fase lenta es al mismo lado de la lesión y luego la fase rápida contraria al lado lesionado. En la mayoría de los casos, la presencia de este tipo de nistagmo se asocian a lesiones vestibulares periféricas.
Nistagmo rotatorio. El ojo va de un lado a otro de forma horizontal, formando un arco. Nistagmo vertical. El ojo va de arriba a abajo en dirección vertical. En la mayoría de los casos, la presencia de este tipo de nistagmo se asocian a lesiones vestibulares centrales. Prueba de deglución. Noveno y décimo nervio craneano. Apretar los costados de la laringe. Noveno y décimo nervio craneano y porción caudal del mieloencéfalo, y generará la deglución. Lesiones en estos nervios craneanos se caracterizará clínicamente por la presencia de disfagia, regurgitación y estridor laríngeo. Evaluación del nervio accesorio. Onceavo nervio craneano. Visualización y palpación de musculatura cervical dorsal, músculos trapecio y brachiocefálico. La lesión en este nervio craneano generará la atrofia y pérdida de tonicidad de estos músculos. Evaluación, observación y tracción de la lengua. Doceavo nervio craneano. Lesión bilateral, incapacidad de retraer la lengua. Lesión unilateral, asimetría en la contracción de la musculatura lingual, con desviación de la lengua hacia el lado lesionado. Evaluación de la simetría facial. Séptimo nervio craneano. Lesiones del séptimo nervio craneano afectarán la función de los músculos de la expresión facial, auricular, palpebral y labial, observándose del lado afectado la caída de labios, salivación, párpados, pérdida del parpadeo y de la base de la oreja. Es importante señalar que la disfunción facial puede comprometer también la inervación parasimpática de las glándulas lagrimales, generando queratoconjuntivitis seca. Esto puede ser determinado a través de la medición de la producción de lágrimas por la prueba de Schirmer.